a buena entendedora. ¿Quién se hubiera imaginado que una iba a estar de acuerdo, ¿no?, con lo que dice la Gloria Álvarez? Bueno, el gran elefante que tenemos en la habitación es por qué Bukele se eterniza, o la eternidad se bukeliza quizás, ¿no? Bueno, ¿saben cuál es el dato económico global más sobresaliente de las últimas 5 décadas? Bueno, es el crecimiento imparable de la desigualdad. Ricos que habitan en mansiones de oro, viajan en aviones privados y se deleitan en yates, y su contracara, trabajadores que vemos reducidos nuestros salarios y nuestros derechos, y pobres hacinados en chaperíos sin destino. El 10% más rico de la población mundial ostenta el 75% de la riqueza acumulada, mientras que el 50% más pobre posee apenas el 2%. Según la organización Oxfam, desde 1980, la riqueza de los 1.000 millonarios se multiplicó por 7. Mientras tanto, los salarios en los países del denominado primer mundo y en América Latina se estancaron o incluso retrocedieron. El hecho de que la democracia sea cuestionada y que los regímenes autoritarios se multipliquen se explica cuando miramos la realidad desde esta perspectiva. Pero en el discurso mediático dominante, el declive de la democracia no es producto de esta obscena concentración de la riqueza. Al contrario, la explicación parece ser que los pobres y los trabajadores llevamos genéticamente inoculado el virus del populismo, o las ganas de votar mal, como diría nuestro añorado Mario Vargas Llosa. Si viera lo bien que se vota ahora en algunos países como Estados Unidos o Argentina, estaría recontento. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Ese populismo del que habla está en la habitación ahora. Claro, a los pobres los multiplica el populismo, no las políticas destinadas a fomentar la desigualdad. Vaya, qué interesante, diría el Chicharito. Así es como la tendencia al crecimiento de regímenes autoritarios de ultraderecha aparece disociada de su causa, que es la injusticia social, e incluso de sus consecuencias o de las consecuencias directas de sus políticas, que es precisamente acrecentar esas desigualdades. Y allá por la década de los 80, un presidente argentino pronunció una frase que quedó inscrita en el imaginario del país: con la democracia se come, se educa y se cura. Pero ¿qué pasa cuando la democracia no da respuesta y con ella no se come, no se educa y no se cura? Las respuestas que la democracia no aporta, tarde o temprano, se buscan por otro lado. Para ir al fondo de la cuestión tenemos que deconstruir un producto propagandístico de la Guerra Fría: la identificación de capitalismo con democracia. La democracia supone la igualación mediante el voto del poder político que cada uno de nosotros tenemos. Una persona, un voto. El capitalismo desarrolla una tendencia contraria: la concentración de la riqueza en muy poquitas manos. Claro, porque votamos una vez cada 2 años, mientras los 1.000 millonarios votan todos los días a través de los mercados financieros. Nosotros elegimos un gobierno y ellos lo pueden comprar, condicionar, desestabilizar y, ¿por qué no?, voltearlo en cuestión de días, con lo que se conoce, por ejemplo, como golpe de mercado. Como dijera en su día Warren Buffett, claro que se está librando la lucha de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que la está librando, y la estamos ganando. Eso sí, los populistas y autoritarios no se confundan, somos nosotros. ¿Se puede democratizar el poder político sin democratizar el poder económico? ¿Vale lo mismo el voto de cualquier mexicano que el de Carlos Slim? ¿Cuánto vale el voto del empresario argentino Marcos Galperín? Bukele no existiría si la democracia hubiera generado condiciones dignas de vida para todos los salvadoreños. Las maras no se hubieran propagado como hongo si ganarse la vida honradamente hubiera estado al alcance de todas las personas. Si el Partido Demócrata hubiera honrado el compromiso que dice tener con la clase trabajadora estadounidense, Trump no sería presidente, sino solo un millonario lumpen burgués terriblemente traumatizado y acomplejado, dedicado a gozar de placeres reñidos con la ley en su mansión de Mar-a-Lago. Los partidos socialdemócratas de Francia, Italia o Grecia seguirían existiendo si se hubieran dedicado a fortalecer y extender los estados de bienestar en lugar de plegarse, como lo hicieron, al consenso neoliberal y dedicarse a bajar salarios y recortar derechos. ¿A quién puede sorprender entonces que en un mar de injusticias y desigualdades, en medio del abandono de sus propias ideologías por parte de los partidos de izquierdas, el voto popular se incline por cualquiera que diga algo distinto y disonante, una receta que no sea la misma que nos trajo hasta acá? Todo ello sazonado con una inyección considerable de medios y de financiación a todo aquel que defienda abiertamente los derechos de los más ricos, como hacen los partidos de extrema derecha de todo el mundo. El sociólogo español Vicent Navarro destaca
destaca en un texto publicado en Diario Red que desde 1979 hasta 2017 el PIB per cápita en Estados Unidos creció un 85%. Todos los estadounidenses podrían vivir un 85% mejor, pero no, ¿qué va? En ese mismo lapso, la clase trabajadora sin educación superior perdió un 13% de su capacidad adquisitiva. Datos similares se replican en los países europeos. En Alemania, la parte de la renta que queda en manos de los trabajadores se redujo del 70 al 65%. Si alguien se pregunta por qué crece el partido neonazi AfD, puede tirar de la punta de ese ovillo. En Francia, la parte de la renta que queda en manos del trabajo se redujo del 74 al 68%. ¿Tendrá algo que ver eso con el crecimiento de la extrema derecha de Marine Le Pen en el norte desindustrializado del país? Y si para alguien la incógnita es Giorgia Meloni, le contamos que en Italia la reducción fue del 72 al 64%. Y si alguien más se pregunta por Vox, en España la caída de la renta del trabajo es más espectacular, del 72 al 58%. Es decir, que cada vez producimos más, cada vez hay más riqueza, pero cada vez son menos los que se quedan con todo lo que producimos. El incremento de la productividad en las últimas décadas fue enorme. En 1980 apenas se usaban computadoras y hoy tenemos miles de actividades informatizadas y automatizadas. La jornada laboral podría reducirse sin dificultad, pero en lugar de eso nos dicen que las jubilaciones no se pueden pagar y que es necesario aumentar la edad laboral. ¿Por qué no se podrían pagar las jubilaciones? Porque no están los recursos. Bueno, eso es falso, especialmente porque los ricos pagan cada vez menos impuestos. Mira, todos los impuestos son un robo. No nos hagamos bolas. El gobierno es un grupo de personas que actúan organizadamente y ejercen la violencia en contra del resto de los ciudadanos. Entonces vienen y te quitan el producto de tu trabajo. Y a todos ustedes, todos los que ganan dinero trabajando honestamente, más o menos pierden como el 50% de su valor, del valor de su trabajo. ¿A cambio de qué? ¿Qué te dan? Sígame para más consejos sobre la meritocracia. En fin, en su primer gobierno, Donald Trump redujo los impuestos a las empresas y lo volvió a hacer en el arranque de esta segunda administración con mayor ímpetu, si cabe. Milei en Argentina fue aún más allá. Además de reducir los impuestos que pagan los ricos, incrementó los que pagan los trabajadores. Y no contento con eso, bloqueó cualquier subida de sueldos y de jubilaciones. Porque sí, el Estado de Milei interviene y con fuerza considerable en la economía, para beneficio, eso sí, de los mismos. Hay una forma alternativa de que las jubilaciones se puedan pagar sin problema: erradicar los paraísos fiscales e incrementar los impuestos a las empresas. Una propuesta súper sencilla, pero que apenas aparece en el debate público. En su lugar, los partidos políticos de centro, derecha y de ultraderecha compiten para ser los campeones en la baja de impuestos a los ricos. La preocupación por conservar la democracia es un bonito discurso para que un candidato se muestre en televisión. La preocupación verdadera de ese candidato bien coacheado no es la democracia, es exacerbar el capitalismo y las ganancias de las empresas transnacionales con la excusa de que es lo único que funciona y de que el dinero que se regala a los 1.000 millonarios acaba por desbordarse y llegar así al resto de las capas sociales que están por debajo de ellos. El famoso si llueve arriba, cae abajo, ¿no? Una teoría que lleva décadas mostrándose como falsa. Luego, bueno, el candidato pondrá cara de preocupado cuando el Bukele de turno modifique la Constitución para perpetuarse en el poder. La pregunta que se deberían hacer todas las fuerzas políticas que en las últimas décadas propagaron la injusticia social es aquella que Almodóvar convirtió en título de una de sus películas. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Especialmente cuando los inadaptados a los que han llevado al poder para contener a la casi inexistente izquierda se vuelvan también contra ellos y contra su poder de influencia, como ya pasó en su día con la ultraderecha en Europa. Artículo 88. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección pública, que si alguien intenta cambiarlos, yo dudo que alguien lo intente.